Quiero agradecerle al presidente del comité organizador y al presidente de la sociedad, a las vicepresidentas y a todos ustedes, como les decía, que hayan designado Santiago como lugar de este macrocongreso de médicos de medicina interna de España. Se lo quiero agradecer de una forma explícita, porque para un gallego recibir a gente es algo que le vamos haciendo más de 1.200 años, que es la fecha donde hay acreditación fehaciente y documental de que los primeros peregrinos que llegaron a Santiago, vertebrando así Europa de forma continuada y constante, fueron recibidos por nuestro pueblo en un gesto milenario del abrazo del apóstol y también en un gesto milenario de asistir a los peregrinos. Precisamente en esa Plaza del Obradoiro que ustedes ya conocen, el Hostal de los Reyes Católicos fue uno de los hospitales mandados construir por los Reyes Católicos para intentar paliar el estado de salud y del deterioro que llegaban los peregrinos en aquella época. Se imaginen ustedes andando a caballo, probablemente la mayoría de ellos con enfermedades, con dificultades, con desnutrición, con guerras, con asaltos en el camino. No era fácil peregrinar y, sin embargo, lo han hecho de una forma constante y continuada. Las intervenciones tanto del presidente del comité organizador como del presidente de la sociedad como del facultativo invitado por videoconferencia, pues efectivamente se tienen que referir, y lo han hecho parcialmente, al COVID-19. Es inevitable. Ha venido a cambiar las reglas de juego, ha venido a cambiar nuestra forma de vivir, no solamente en algunos lugares, sino prácticamente en todos los lugares del mundo, y con mucha más intensidad por su información en tiempo real en la sociedad occidental. Tuvimos todos que improvisar y tomar decisiones rápidas, montar unidades de cuidados intensivos en horas, intentar recolectar el mayor número de respiradores posibles, buscar desde una mascarilla quirúrgica para el personal de urgencias y el personal de contacto directo con los pacientes, mascarillas que no había inicialmente. Hubo que trabajar, construir protocolos en circuito COVID y en el resto del hospital. Hubo, en definitiva, que poner ese juramento hipocrático por encima del propio derecho a la salud de los médicos, de los sanitarios, del conjunto del personal del Sistema Nacional de Salud. Pero la pandemia, sin duda, ha supuesto también una oportunidad para impulsar medidas de mejora de la calidad asistencial. La mayoría de los españoles que nunca habían utilizado un sistema sanitario se dieron cuenta de la importancia del mismo. También los políticos, que puedan desconocer en mayor o menor intensidad la importancia de esta red excelente, centros de atención primaria y red hospitalaria, la atención especializada, han podido comprobar por qué la importancia de la inversión sanitaria y por qué la importancia de tener uno de los sistemas sanitarios más equitativos, más universales y también más eficaces del mundo. Algunas de estas medidas estaban en marcha cuando aquel mes de febrero del año 2019 nos atrapó el COVID. Probablemente durante estos meses lo que han tenido son nuevos impulsos, mayores intensidades. La hospitalización a domicilio, la telemedicina, las unidades multidisciplinares. En definitiva, son trabajos, orientaciones, estrategias en las que se ha venido trabajando y que ahora ya pues, forman parte de los objetivos básicos de cualquier asistencial y también de cualquier gestor sanitario. Es verdad, y lo dijeron tanto el presidente del comité organizador como el presidente de la sociedad, es verdad que la medicina interna estuvo, sin duda, durante toda la pandemia y sigue estando en primera línea. Los urgenciólogos, sus compañeros que trabajan en las urgencias, los microbiólogos, los preventivistas, los UCIstas y, por supuesto, las plantas de medicina interna fueron los que gestionaron una pandemia, la pandemia del siglo XXI, una pandemia que hacía ya mucho tiempo que no recordábamos, seguro que los que estamos aquí no recordamos ninguna otra, y que parece ser que a principios del 1900, aquella mal llamada gripe española, se puede considerar como el antecedente
de una enfermedad generalizada como la que hemos padecido y aún no hemos superado actualmente. Ustedes son los que atienden el 80% de los pacientes que ingresaron por COVID en los hospitales. Y ustedes están especializados en el abordaje de los pacientes crónicos, los pacientes con pluripatología, los pacientes complejos. Y efectivamente, ustedes son, en definitiva, los que han sacado adelante el reto y el desafío de los servicios de salud de comunidades autónomas, en definitiva, del Sistema Nacional de Salud español. Avanzar hacia una atención sanitaria más cercana, próxima al lugar de residencia, sin restar un ápice de calidad, pues es una ecuación bien difícil de resolver. Probablemente sea la ecuación en la que todo el mundo trabaja. ¿Cómo podemos prestar asistencia sanitaria cerca del lugar del domicilio de un paciente? ¿Cómo podemos mantener la misma calidad que si la prestásemos en unidades de población de centenares de miles de personas? ¿Y cómo podemos ser rápidos, eficaces desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento y con todo eso conlleva desde el punto de vista del éxito sanitario? Creo que un buen ejemplo de lo que se intenta conseguir resolviendo esta ecuación siempre compleja es la hospitalización a domicilio. Y es que es una atención experta, es una atención segura y es una atención eficiente. En el año 2019 el Servicio Gallego de Salud comprometió una estrategia para esta hospitalización a domicilio. ¿Por qué? Pues porque pensábamos que permite al paciente seguir el tratamiento en su propia casa, evita ingresos hospitalarios y, por lo tanto, deja las camas para patologías más urgentes, evita las infecciones hospitalarias que a veces en porcentajes minoritarios, pero que se dan, facilita la autonomía del paciente y ofrece una asistencia adaptada a la realidad y a la familia de ese paciente. Por tanto, todos son, en principio, puntos a favor. Aprobamos el Plan Gallego de Hospitalización a Domicilio en el año 2019 y, a pesar de la pandemia que nos ocupó todo el año 2020 y todavía nos sigue ocupando, hoy podemos decir que la hospitalización a domicilio llega al 81% de la población gallega y el objetivo es alcanzar el 100% de la población gallega. No es fácil. No es fácil no por el número total de población, sino por la dispersión. 30.000 núcleos de población es lo que tiene Galicia, el 50% del total de los núcleos de población de España. Galicia dispone de unidades de este tipo en 14 hospitales de la red pública y, además, hemos tomado la decisión de crear una categoría propia, una categoría estatutaria propia del personal médico al frente de estas unidades. Solo en el 2020 hemos atendido, estamos pensando en varios meses de estados de alarma, con dificultades enormes para la movilidad, pues a pesar de eso hemos atendido a 6.400 gallegos que fueron ingresados en sus domicilios gracias a este servicio de hospitalización a domicilio. La tecnología es sin duda la gran aliada de todo, de la medicina sin ninguna duda. Llevamos invertidos en tecnología en los últimos años algo más de 100 millones de euros y de una forma especial lo hemos dedicado también a la atención domiciliaria. La peor pandemia, llegamos a tener 22.000 infectados de forma simultánea, el 95%, entre el 95, el 94 o el 97% del total de infectados diarios estaban en su domicilio y eran seguidos a través de un sistema, de una plataforma Telea, que teníamos montada para el seguimiento de patologías como la diabetes, como los enfermos de POC, como la hipertensión. Y fue absolutamente útil y absolutamente determinante para atender a los enfermos de COVID. Evitar ingresos, no saturar las UCIs, que no faltase ni un solo respirador para ningún paciente que lo necesitaba, no colapsar los circuitos COVID de urgencias y, por tanto, tener a la gente en casa cuando el COVID no estaba produciendo complicaciones respiratorias severas y cuando se podía evitar el ingreso con un seguimiento puntual a través de una plataforma en que detrás estaba personal sanitario. Desde la puesta en marcha de la plataforma Telea hemos monitorizado con este sistema a unos 300.000 pacientes. A ellos hay que sumar los 100.000 pacientes COVID y los 200.000 de contactos estrechos. Por tanto, la plataforma tuvo una enorme eficacia. Es verdad que ya la teníamos montada cuando nos sorprende la pandemia,
pero el rastreo, el seguimiento de los pacientes, la tutela de los mismos, el evitar ingresos hospitalarios, la atención detrás, siempre un médico, evita, como digo, pues miles y miles de estancias que se pueden dedicar a otras patologías médicas o a otras patologías quirúrgicas. La sanidad, por tanto, no es ajena a la tecnología, pero tampoco es ajena a la transformación digital en la que ya vivimos, en la que ya estamos. Y por eso, más allá de la telemedicina, ya trabajamos para utilizar herramientas de inteligencia artificial y el uso de macrodatos. ¿En dónde? En los sistemas de vigilancia epidemiológica, en la detección de enfermedades raras, en valorar terapias para ver cuál es la más adecuada. Y gracias a este trabajo previo de transformación digital y de apuesta por la innovación, pudimos adaptarnos mejor y más rápido a las exigencias de la pandemia. Recordarán que fuimos los primeros en el auto-COVID, precisamente en Vigo, donde pensábamos que lo más rápido, lo más eficaz, lo más seguro para el personal sanitario y para el paciente era hacer esa PCR sin bajarse del automóvil. Fuimos también los pioneros en poner el certificado COVID a disposición de la población. Estábamos convencidos que era básico para, primero, garantizar la seguridad de las personas. Segundo, para garantizar la propia seguridad del que portaba el certificado. Y tercero, para impulsar la vacunación en nuestro país. Y cuarto, para evitar el cierre de muchos establecimientos de hostelería que durante el verano, cuando se ubicaban en lugares de alta incidencia, dado que el certificado COVID no estaba regulado, la única solución sanitaria desde el punto de vista de salud pública era el cierre de esos establecimientos con las consecuencias y multimillonarias pérdidas que padecimos. Utilizamos las farmacias para hacer test de saliva. Utilizamos, por supuesto, toda la técnica de pool para hacer las PCRs con la mayor rapidez y también pusimos en marcha la identificación a través de códigos QR de los sistemas de autocitas. Les decía que ustedes son especialistas en buscar nuevas técnicas de medicina para atender a más pacientes con la mayor calidad posible y con la mayor eficiencia del gasto. El interés por ampliar el número de unidades multidisciplinares forma parte también de las estrategias de los médicos de medicina interna y de los gestores sanitarios. Acabamos de aprobar en el Gobierno este mismo mes una orden que regula la creación y funcionamiento de estas unidades. ¿Qué buscamos? Pues buscamos evitar que el paciente tenga que realizar periplos innecesarios con varios centros a la vez, que se haga mejor el uso de los servicios. Por ejemplo, dentro de estas unidades multidisciplinares hemos creado las unidades post-COVID. En todas las áreas sanitarias hay una unidad de este tipo y esa unidad se encarga de ver los efectos secundarios de un paciente post-COVID y de derivarlo a los distintos servicios, incluido salud mental, si fuera necesario, de derivarlo para la atención psicológica, para la atención asistencial o para cualquier otra referencia. El pasado mes de abril hemos hecho 5.000 consultas, la mayoría por internistas, que tienen sin duda un papel destacado junto a los neumólogos y al resto de personal de enfermería. Y por último, otro de los ejemplos de unidades, junto con la hospitalización a domicilio o las unidades multidisciplinares, son las unidades de enfermedades raras. Esa estrategia para estas dolencias que afectan, de acuerdo con nuestros datos, a unos 2.500 pacientes en Galicia, la hemos aprobado, al objeto de reducir los plazos de diagnóstico, reforzar el peso de la atención primaria cuando toca y fortalecer la propia red. Lo que queremos es poder realizar un seguimiento a ese paciente de una enfermedad extraña, de una enfermedad rara, a veces casi sin medicación, otras con una medicación de un alto coste. En definitiva, lo que estamos intentando es, con siempre el dinero que tenemos, que es un bien escaso, susceptible de usos alternativos, el buscar la mayor eficacia y la mayor eficiencia sanitaria. Pues bien, finalizo ya. Estamos trabajando en esas 3 primeras unidades de enfermedades raras en Galicia, una en el área sanitaria de Vigo, el área sanitaria de Coruña y el área sanitaria de Santiago, 3, por tanto, y estoy convencido que también va a ser un buen proyecto para los internistas, un buen proyecto para el sistema de salud. Queridos amigos, para avanzar en el manejo de pacientes crónicos, pacientes plurimedicados, pacientes pluripatológicos, en la hospitalización a domicilio, en la telemedicina,
les necesitamos en definitiva para casi todo. Es evidente que estamos en momentos de enorme dificultad. Todo está en lo llamado transición. Estamos en la transición económica, en la transición ecológica, en la transición energética, en la transición digital. No sabemos muy bien dónde estamos, porque estar en la transición permanente provoca un poco de vacío. La transición, como el nombre indica, significa, antes de desenchufar lo que funciona, enchufar lo que le sustituye. Y, por tanto, las improvisaciones son justamente lo contrario de una transición ordenada, de una transición justa. Efectivamente, lo decía el doctor Díez Manglano, estamos ante una eclosión de jubilaciones a corto plazo en los hospitales y en la atención primaria. Estamos en una situación de una enorme tensión sanitaria que no va a disminuir, sino que va a crecer. Por tanto, o ordenamos un poco el sistema y nos damos cuenta de que el próximo año, 22, se jubilarán miles de médicos. El año 23 se jubilarán más médicos y no tenemos capacidad para sustituir las jubilaciones del 22 y mucho menos las del 23 y las del 24, y entraremos en una situación de cierto colapso en el sistema. Llevamos bastante tiempo haciendo advertencias al respecto. Es verdad que desde el año 2010 se congelaron las ofertas públicas de empleo en toda España, como consecuencia de la casi intervención de la economía española. Tan solo se dejó un 10% de oferta pública de empleo para el sector educativo y el sector sanitario. Esto pasó en el 10, en el 11 y en el 12. Perdimos 3 o 4 años sin poder sacar todas las plazas vacantes que se producían por jubilación, dado que el límite máximo era un 10% de la oferta pública de empleo. A partir de ahí, volvimos otra vez al 100%, ahora incluso se acepta el 120%. No podemos entender cómo es posible que no se puedan sacar todas las plazas vacantes que desde el año 2010 se han venido produciendo para que podamos hacer ofertas extraordinarias. No compartimos que el MIR sea un MIR normal en una situación excepcional. Hay 6.000 médicos que se quedaron a las puertas del MIR por no tener plaza. Necesitamos ampliar las plazas de MIR. Necesitamos hacer alguna convocatoria de MIR extraordinario para determinadas especialidades. Necesitamos reforzar la labor de los tutores de los R1 en hospitales y en atención primaria. Necesitamos, en definitiva, ordenar la casa porque empieza a preocupar el desorden. No sabía yo que también había dificultades en la medicina interna. Venía a hacerles una propuesta. Y la propuesta es que nos presten algunos internistas para cubrir los centros de salud en atención primaria. Me da la sensación que esto sería una provocación y por eso no voy a plantearla. Pero lo cierto y verdad es que estamos en una situación de tensión inédita en el sistema. Es verdad que hemos vivido tensiones en anestesia, hemos vivido tensiones en UCIstas, hemos vivido tensiones en algunas especialidades. Pero en este momento estamos en una tensión enorme en todo el sistema, prácticamente en todas las especialidades, empezando por la atención primaria y continuando con las especialidades hospitalarias. En fin, vamos a ver si entre todos somos capaces de ordenar este problema. Ayer, precisamente, 8 comunidades autónomas nos dábamos cita en Santiago y uno de los documentos que aprobamos fue un documento en materia sanitaria, planteando un acuerdo nacional para ampliar el número de tutorías, ampliar el número de plazas MIR y sacar las plazas vacantes para ofertas públicas de empleo e incluso valorar algunas posibles soluciones para acceder directamente en plaza fija dentro de personal estatutario a las personas, lógicamente, que previamente ya se han examinado en las convocatorias MIR. Espero y deseo que si ustedes tienen algunas propuestas, que seguro que sí, se las trasladen al Ministerio de Sanidad y a los servicios de salud de las comunidades autónomas y que nos alumbren también a ver cómo podemos gestionar una sanidad menguante como consecuencia de que hacer médicos no es posible, no se puede robotizar. Esa construcción de 6 años duros de carrera, más la preparación de un MIR, más los 5 años de residencia, 12, 13 años de formación,
Es una de las grandes ventajas del sistema, porque nos da garantías en cuanto a la formación de todos ustedes, pero también exige una planificación que lamentablemente, por distintas circunstancias, no hemos tenido en España en los últimos años. Pero, en fin, les invito a todos ustedes a conocer Santiago. Me da la sensación que ya hay una parte que lo están conociendo en este momento, lo cual acredita que son ustedes, pues, en fin, muy polifacéticos, lo cual es normal, porque venir a escuchar a un político a las 8 de la tarde no creo yo que sea lo más inteligente. Pero, en fin, esta es lo que me han invitado. Y para mí estar en un congreso de médicos de toda España, que son los que nos han sacado las castañas del fuego durante esta crisis, no solamente es una obligación, sino que es una devoción. Yo quiero agradecerle a todos ustedes su trabajo.